tanto la ansiedad como la depresión, tienen que ver con las dificultades para la regulación emocional, para la regulación, para empezar, del mecanismo del estrés, y asociado a los factores emocionales que nos van determinando pues cómo vamos viendo el contexto, ¿no? Uh-huh. Como bien decían, en esta situación de pandemia, pues se vive mucho una situación de incertidumbre, de que no sabemos qué va a pasar. Uh-huh. Además, hay otras circunstancias que están agravando este panorama incierto, ¿no? Crisis económica, incluso aspectos ambientales, porque ahorita pues resulta que tenemos situaciones como que la sequía, como que problemas de... En unos lados inundaciones. En otros lados, exactamente, alteraciones por estos fenómenos del calentamiento global, seguramente muy vinculados a esto. Sí. Pero hay una situación donde realmente hay una notable incertidumbre y vivir con esa incertidumbre es algo que debemos de aprender a hacerlo, ¿no? De tal manera que no sea un factor que nos esté generando continuo estrés. ¿Qué es lo que pasa con esta parte del estrés y la depresión? Bueno, aunque son dos entidades, digamos, dos categorías distintas de trastornos, ambas están relacionadas, como les decía, con la capacidad de regulación, de respuesta al mecanismo del estrés del sistema nervioso. En un caso, lo que sucede es que lo que se activa es esa respuesta de estresante, como cuando sentimos un sentido de amenaza, una situación en donde algo nos puede agredir, algo nos puede atacar, y se activa una respuesta que nos va a permitir tener las condiciones físicas, mentales, orgánicas para poder afrontar esa respuesta. Pero cuando esta activación está dándose de manera constante, pues hay precisamente también una alteración en los procesos bioquímicos en donde se secretan mayores sustancias, específicamente el cortisol, que van a generar en principio una buena capacidad de respuesta, pero si se vuelve como algo continuo, más allá de los momentos específicos en que se tiene que dar, pues ya va a empezar a provocar procesos inflamatorios, afectaciones a la función orgánica. También hay, y esto tiene que ver con aspectos tanto genéticos como historias de vida, o sea, de qué manera se haya experimentado ese proceso que ahora se conoce como neurodesarrollo, que es desde la concepción de los bebés hasta la adolescencia, cuando se es jóvenes adultos y se da todo este proceso de maduración del cerebro. También depende, digamos, del tipo de experiencias que se hayan visto, si esta capacidad de regulación de la respuesta del estrés y todos los factores emocionales puede ser que tienda más bien a la hipoactivación de ese mecanismo de respuesta y que en vez de activarse ese mecanismo que conocemos como el sistema parasimpático, que es la respuesta de lucha de respuesta autónoma, exactamente, lo que se dé es una respuesta como un apagón, ¿no? El sistema parasimpático, que es mejor, si veo que me están agrediendo, que me van a atacar, mejor me congelo, ¿no? Que también es otra forma de preservar la vida, ¿no? Es una otra forma de preservar las funciones. Sabemos que hay algunas especies que lo hacen por etapas más prolongadas, por ejemplo, la hibernación, que literalmente apagan sus funciones orgánicas para poder sobrevivir, y esto, digamos, desde el punto de vista físico, pues les ayuda a adaptarse. En el caso de nosotros como especie humana, bueno, pues esto va a permitir que en un momento dado donde no se tiene una capacidad de respuesta, pero también la no movilidad, la parálisis, se vuelva como una posibilidad de sobrevivencia. Si esto es lo que va a marcar, digamos, el desarrollo, va a ser lo prioritario en las etapas, como les decía, de crecimiento, pues entonces va a ser más posible que las personas tiendan a procesos depresivos, a respuestas depresivas en vez de la parte de la ansiedad. Lo que se ha visto es que ambas, la depresión y la ansiedad, generalmente conviven, o sea, son cuadros que tienen una comorbilidad, ¿no? Que se presentan de una manera alternada en las personas que ya lo tienen como una situación patológica, como una enfermedad. Ahora bien, ¿cuándo es una enfermedad? Cuando se habla de una patología, tanto en el caso de la ansiedad, cuando estamos hablando de trastorno de ansiedad generalizado y cuando estamos hablando de trastorno depresivo mayor, pues eso tiene que ver por una parte con la intensidad de los síntomas y por otra parte con la duración.
Y ahí es donde ahí es donde importa mucho que entendamos que ambas respuestas, digamos, tanto el activarnos y tener una situación estresante y de mucha tensión, en donde el cuerpo se pone tenso, se pone... ¿Y qué tanto está afectando a la eso vida es digamos, es normal, pero hasta qué punto cuando ya se vincula con una actividad mental anticipatoria, donde estoy pensando cuestiones catastróficas, me va a ir muy mal, no voy a poder responder esto, me van a quitar el empleo, voy a salir y me voy a contagiar, me van a pasar muchas cosas, y esto se está reflejando en una respuesta orgánica que a la larga pues va a afectar tanto física como mentalmente, y eso es lo que pues se conoce precisamente como esos procesos ansiógenos, en donde llegan a ser tan graves que están también en la base de los ataques de pánico, ¿no? Que de pronto la gente llega a un punto en donde pierde la capacidad de ver las cosas claramente, se distorsiona y empieza el sentido de realidad, y son verdaderamente dramáticos, muy difíciles, muy complicados, muy difíciles, muy perturbadores de la dinámica cotidiana, y realmente son casos que van aumentando. Esto hablando del proceso de ansiedad, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Les habla su amigo el Dr. Roberto Canales, que es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a tener el gusto de presentarles a mi compañero de transmisión, al doctor Jaime Kleiman, quien es profesor investigador, maestro en ciencias y perito en la materia, ginecobstetra, y que hace su base aquí en el Hospital Español de México y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Muchas gracias, buenos días a todos. Y los quiero invitar que también, aparte de estar en vivo en Facebook, que también ya estamos en YouTube en vivo, para que se suscriban, toquen, no sé si ahí hay una campanita como en Facebook, también hay una campanita. En YouTube creo que la imagen es todavía de mayor calidad, mejor calidad. Entonces en YouTube nos pueden ver con mayor claridad, y los invitamos a que se suscriban. Ha aumentado afortunadamente la audiencia, y bueno, pues ya tenemos a varias personas viéndonos: Fernando Méndez, Tere Cázares, Lucy González y Anaí Garduño. Les mandamos saludos. El tema que hoy nos ocupa es un tema que es bastante interesante: ansiedad y depresión, que es una de las manifestaciones que se están viendo mucho después del COVID, y que se están viendo tantísimo como secuelas, y ahorita que estamos viendo la quinta ola del COVID con esta variante Omicron. Ayer escuchaba que la firma que hace las vacunas, una que hace vacunas, está ya tratando de desarrollar Moderna, una vacuna especial para las variantes de Omicron, y que ya va muy avanzado en ello, que esperan que para octubre ya tengan esta vacuna y que esté a disposición de la gente. Dios quiera que ya la podamos tener, y que pues esto va a ser una maravilla. Pasó como cuando pasó lo de la influenza, Es ¿no? lo que te iba a preguntar, que el futuro de las vacunas de COVID pues va para como las vacunas de la influenza, que cada estación hay cambios, porque los científicos saben qué cepa es la que va a venir. Entonces se hace la vacuna de acuerdo a la cepa que va a atacar en ese momento.
igual va a ser para COVID. Sí, obviamente el COVID nos agarró, bueno, pues cuando la influenza también, nada más que con la influenza un paro total. Aquí nos fue agarrando poco a poco, no esperábamos que hubiera tal avance, tantos muertos, y ahorita estamos viendo que esta ola está siendo tan impresionante. Se supone que no está siendo tan agresiva, pero aún así estamos viendo que sigue habiendo enfermos de COVID cada vez más. Fíjate que sí, como que repuntó la quinta ola. La quinta ola. Nos saluda la doctora Maru Ramírez, que fue su cumpleaños ayer o antier, ¿no? Sí. Te saludamos, Maru, con mucho gusto. Y Gilberto Betancourt de Grupo Rapsodia. Queremos pastel, ¿no? Queremos pastel también, sí. Y toda la familia Betancourt, que ya los tuvimos aquí. Hay que volverlos a invitar para que nos vuelvan a deleitar aquí. Pues yo creo que para Navidad, ¿no? No, o antes de Navidad. Antes. Tienen que estar con nosotros. Sí, porque vinieron el Día de las Madres y no nos vamos a esperar hasta el Día de las Madres. No, antes los tenemos que invitar para que sean con nosotros. Y bueno, pues este problema de la depresión y de la ansiedad, yo creo que los problemas depresivos tienen dos brazos, porque casi todos nos vamos a manejar la depresión, pero no es suficiente, porque damos tratamientos para la depresión y resolvemos un problema de la cuestión de la neurotransmisión, de las cuestiones afectivas, pero la ansiedad, los problemas que realmente trae el brazo emocional, no le estamos dando nada. Entonces casi siempre hay que darles ansiolíticos también, claro, a los pacientes con problemas depresivos. Y bueno, yo quisiera hacer aquí un paréntesis, y siempre lo hemos dicho, y bueno, ahorita aterrizando la plática hacia la cuestión de la depresión, la depresión se maneja habitualmente como un estado de melancolía o un estado de tristeza, que no es un estado. Sí, y hay que diferenciar el estado de tristeza, porque yo puedo estar triste porque tuve un evento adverso en mi vida, una pérdida, se murió mi perro, pues estoy triste, ¿no? Y eso no es igual a depresión. Depresión es una enfermedad como tal, y como enfermedad hay que tratarla y hay que llevarla con el especialista que trate este tipo de problemas, que son los problemas depresivos. Y y obviamente otra vez, doctor, ya nos habíamos visto en el consejo. Claro que sí. Y la cuestión muy muy importante es que pues debemos de tomar en cuenta que este problema de depresión, como tú lo acabas bien haber dicho, es un problema de neurotransmisores. ¿A qué se refiere esto? A que las neuronas y el sistema nervioso se van conectando, las células del sistema nervioso por unos mecanismos bioquímicos, bioeléctricos, que se llaman neurotransmisores. Cuando estos neurotransmisores, por algún motivo, que puede ser genético, puede ser traumático, puede ser lo que sea, se ven
truncados, interrumpidos, entonces ya tenemos que utilizar fármacos, y como tú bien lo dijiste, antidepresivos, ¿sí?, que actúan a nivel de estos neurotransmisores, y también ansiolíticos, o sea, que van agarrados de la mano. Sí. Van agarrados de la mano. Buenos días. Bueno, pues sí, ya tenemos Hola. también a nuestro compañero, el doctor Gabriel Rojas Moseros, Buenos días. quien es maestro en ciencias, ginecobstetra, y hace su base aquí en el Hospital Español de México. Y a la doctora Alicia Ortiz, que es nuestra compañera también del team. Ella es docente, psicoterapéutica y comunicadora. Obtuvo el doctorado en Ciencias Sociales por la UNAM, maestría en Psicoterapia y Psicoanalítica por el Centro de Leia, certificación por la SEP y Sociología por el Instituto Mora. Es integrante del Consejo Mexicano de Neurociencias y docente de la UNAM y la Universidad Humanitas en la licenciatura de Comunicación, Psicología y Educación. Se ha especializado en neuroeducación, control de estrés, psicosomática, atención psicológica en crisis, comunicación y derechos humanos, trabajando a nivel grupal y en la clínica individual con base en prácticas de mindfulness, especialmente efectivas en casos de estrés crónico, con trastorno de ansiedad generalizado, irritabilidad, insomnio, fibromialgia y fatiga crónica, entre otros padecimientos. Esto con base a los programas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuerte Muñiz, el Centro el Leia del Instituto Mexicano Mindfulness, el Departamento de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que acaba de ir a recibir un grado por allá. En la Complutense, sí, fue en la Complutense, en Universidad Mindfulness. Complutense. Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias. En eso Recién estamos. llegada de Queremos España, otro sí. pastel. del viejo continente y de comunicación de la Universidad del Sur de California. Ha sido colaboradora de diversos medios sobre temas sociales y divulgación científica desde el 2013. Atiende pacientes en consulta privada y como instructora de mindfulness en modalidades individual y grupal. Imparte talleres y cursos sobre esta práctica y su impacto para el control de estrés en los ámbitos familiar, educativo y laboral, incluidos los orientadores a cubrir la norma oficial mexicana 035 relacionada con la detección y tratamiento de los riesgos psicosociales en el trabajo. Bueno, pues Alicia, gracias. Te faltó que los domingos también. También ponemos vamos. un puesto También de mole. pasa, No, pero que son tamales. Bienvenida y Muchísimas qué bueno gracias. que tuviste una buena estancia allá por Europa. Sí, muchas Tuvo un gracias. cuadro de de COVID sí. previo, Sí, a la salida. previo a irse, Sí. pero la trató un buen médico. Sí, exactamente. Qué bueno, que se ¿no? llama Sí, Roberto sí, Canales, sí. el doctor Roberto Canales. Sí, Muchísimas y gracias. afortunadamente, Sí. pues ya. Sí, me fui con 3 pruebas negativas. Sí, y afortunadamente, pues una semana antes y la pudimos sacar adelante Sí. para que pudiera volar ya. Sí, fue un proceso. De esos procesos afortunados de que también se puso la pila inmediatamente, Sí, ¿no? sí. Que cuando Sí, digo, sí, le vamos sí. a poner estas vacunas y esto y se quedan viendo los pacientes, les va muy bien, y sí le fue bien, Cierto. y allá pues está haciendo frío, ¿no? No, al contrario. Calor. Acababa de pasar unas semanas de canícula. Sí. Ahorita a mí me tocó muy buen clima y ahorita están volviendo a subir las temperaturas. Mi hija todavía sigue por allá y me comenta que iban a estar como por 38. Ellos me van a empezar a subir mucho. Híjole. Bueno, Al la contrario. hija está en la Sorbona de París haciendo una una estancia. maestría por allá. Sí. Una estancia para titularse de la licenciatura. Sí. Qué bonita, qué buena oportunidad. Y mencionarles también ahorita a nuestros escuchas que ya estamos en YouTube en vivo. Exacto. Que qué toquen bueno. esa campanita. Exacto. Y que pues hemos tenido
el rating hacia arriba Sí. y que hemos ya y que les invitamos que aparte de Facebook, que la imagen y de alta definición en YouTube es de un poco mejor calidad. Sí. O sea que los invitamos a que estén por favor ahí Perfecto. en vivo, y que está bastante bien, y la calidad de la imagen es de alta definición. Y estamos con el tema de ansiedad y depresión, y bueno, pues le dejamos a La experta. la experta en esto, que es Alicia, y mencionábamos que es un tema, la ansiedad y la depresión, muy común, sobre todo ahorita que estamos pasando la quinta ola de La quinta COVID. ola de COVID, sí, ciertamente. Sí, tanto el tema de la ansiedad como la depresión es algo que ya traemos históricamente, digamos, antes de la pandemia. A principios de este siglo que cursamos, la OMS había previsto que hacia el 2020 ya iba a ser así un tema de salud pública de primer orden, ¿no? Ajá. Claro que todo esto se potenció y se ha agudizado como problema de salud pública, pues precisamente a raíz de la pandemia. Entonces, bueno, pues además de poner la atención, creo que algo que ayuda muchísimo es precisamente este tipo de trabajos, ¿no? El divulgar, dar los elementos para que las personas tengan mejores herramientas para entender qué es lo que pasa cuando existen esas alteraciones en los estados de ánimo, y pues que se puedan también tomar, digamos, las mejores medidas, decisiones, porque son varios los factores que influyen, y muchas veces el gran esfuerzo y el gran trabajo que hacen personas como ustedes, profesionales de la salud, los médicos, muchas veces se ven también limitados porque se siguen reproduciendo conductas, hábitos que inciden directamente en la alteración de los estados de ánimo, o no se atienden aspectos que bloquean los tratamientos que en muchos casos, por ejemplo en el caso de la depresión, pues sí hay un nivel en donde la farmacología es muy importante, ¿no? Que se proceda. Pero si siguen manejándose alteraciones, por ejemplo, que no se cuide la calidad del sueño, que no se cuide las dietas, ¿no? Que se viva en una condición donde no se gestiona el estrés y continuamente se está en un estado de alteración, pues todos estos van a ser factores que van a limitar mucho las posibilidades de un buen control de procesos de depresión y de cuadros de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que plantearía es que esta parte, ambas alteraciones, que es cuando la actividad mental predomina esa tendencia a estarnos anticipando, a estar viendo hacia futuro, ¿no? Hay una frase de que, bueno, que se conoce desde escritos muy antiguos, porque se conocía, se observaba, digamos, esa parte del proceso mental, que si la mente se quedaba anclada al futuro o al pasado, o sea, estaba demasiado tendente a anticipar cosas o a estar recordando, pues entonces ahí teníamos un proceso de alteración de la salud mental, ¿no? Se habla de depresión cuando se están pensando en situaciones pasadas, o cuando se habla de esa situación como de incapacidad de haber dado alguna respuesta, cuando se habla de esta situación como de una especie de estancamiento, de cuando se empieza a sentir una situación como de desesperanza, de no tiene sentido el futuro, no tiene caso que yo me esfuerce porque nada va a ser como antes, o no me voy a poder salir de esto. Exactamente. Claro, la gente no quiere levantarse de la cama. Porque no tiene sentido, porque se claro. pierde un sentido. O sea, esa parte de, exactamente, doctor, como dice. Cae en la anedonia, la Exactamente. incapacidad de sentir Exactamente. placer por hacer las cosas. Hacer las cosas. sea, Exactamente. Y es tan importante, perdón, Jaime, Sí. que el paciente depresivo va haciendo cada vez el problema, y lo mencionaba Miguel Ángel en la procrastinación, que va siendo cada vez más grande el problema, Un círculo vicioso. porque se va, exacto, y a Se mí va me alimentando. toca mucho con los pacientes que, bueno, es que nosotros curamos las enfermedades, pero no las emociones.
porque tenemos limitantes en las emociones, para eso hay especiales, pero también debemos de tener capacidad de manejar las emociones y tenemos capacidad para dar algún fármaco que pueda actuar sobre la cuestión de las emociones, pero sin meternos en el terreno de la psicoterapia, de lo de mindfulness, de la terapia, por ejemplo, que hace en el grupo de Miguel Ángel, de las clínicas de Scalti, que es muy importante ver los terrenos y las competencias de cada quien. Claro. O sea, esto es una cosa multidisciplinaria. Exacto. Donde debemos de entender que un problema de estos puede tener una cuestión orgánica, pero que suele tener también problemas en las emociones. Exacto. Y que tiene que tener psicoterapia. Todos lo hemos vivido. Gabriel vivió una situación con una persona cercana que era muy difícil, porque no lo puedes, tú quieres arropar a tu ser querido, sin embargo no encuentras el camino, o dirías, yo puedo dar la vida por esta persona que quiero tanto, que es parte de mi familia, pero sin embargo pues le buscas y le buscas y le buscas, pero el mismo rechazo de la gente no nos permite que le ayudemos. Sí. Creo que eso que se refiere, doctor, es este tema de que los temas de la salud mental siguen siendo muy estigmatizados, ¿no? E incluso una de las cuestiones que observaba y que documentaba precisamente para el programa es que siendo tan alta la prevalencia de el tema de la depresión y la ansiedad, son del tipo de alteraciones a la salud que tienen de las más bajas tasas de consulta médica. Porque generalmente el temor es, van a decir que estoy loco, que estoy loca, ¿no? Que no tengo nada, que no tengo nada, ¿no? Sí. Es de las más bajas tasas de... Y te interrumpí. No te preocupes, por favor. No, yo iba a hacer un comentario en base aterrizado a mi especialidad. La otra vez me pidieron que preparara una conferencia sobre los suplementos alimenticios, el DHA en la paciente embarazada, y me encontré con cosas y con detalles muy, muy interesantes. Y el hecho de que nosotros a nuestras pacientes embarazadas las suplementemos con DHA, con omega 3, disminuye verticalmente la posibilidad de la paciente con depresión postparto, que, como habíamos dicho, dice uno, bueno, pues esta mujer acaba de tener a su bebé, debe de estar feliz, debe de estar encantada de la vida, y sin embargo, todo lo contrario. Inclusive hay estados patológicos en los que la mujer rechaza al bebé. Exactamente. Y patológicamente lo rechaza. Y no porque en el trabajo de parto le costó mucho trabajo o porque tuvo dolor, etcétera. Porque pues si fuera así, pues el 90% de nuestras pacientes tendrían un rechazo con sus bebés. Esto va encaminado más bien a la cuestión justamente de neurotransmisores en esa etapa, en el puerperio, que es la etapa después de que nace el bebé. Fíjate que, y bueno, pues una de las cosas que yo les digo cuando doy esta conferencia de suplementos con DHA es justamente que dentro de las cosas, porque no es nada más esto, porque tiene muchos beneficios aparte de la depresión postparto la abate en forma vertical. Sí, precisamente creo que también una de las cosas y que en algún momento hemos comentado es que se ha documentado, bueno, una de las sustancias que produce nuestro cuerpo y que está muy muy ligada con los estados anímicos, que es la serotonina,
Así es. se produce en muy buena medida en el tracto digestivo. Y cuando hay alteraciones en estas funciones digestivas, pues también se afecta mucho, y sobre todo en condiciones como es el embarazo, donde es tan importante tener un buen equilibrio, una buena dieta, y donde se ve también, es un estado en sí mismo estresante, pero puede ser estresante o debe idealmente estresante, Claro. para salir adelante, porque el cuerpo está haciendo un Por trabajo supuesto. increíble y un esfuerzo energético y en todos los sentidos sin precedentes, ¿no? Pero si eso se está asociando a situaciones de terror, de miedo, de incertidumbre catastróficas, la reacción orgánica también es muy distinta. Y si no se tiene esa condición a nivel del sistema digestivo, por ejemplo, o está también debilitado el sistema inmunitario, o hay toda esta correlación, digamos, que no puede verse de una manera aislada, ¿no? Y viene a afectar muchísimo. Precisamente se desencadena cuando se da el parto y posteriormente todo ese cambio tan importante que se da en todos los niveles, pues desencadena procesos depresivos, ¿no? Sí. Vamos a mandar saludos. Miren, está escribiendo la doctora Maru. Buenos días, amigos, qué gusto escucharlo. Y más adelante nos pone Ignacio García Roth. Buenos días a la mesa, felicidades a la doctora Maru por su cumpleaños. Ay, de veras que fue ayer. Gilberto Betancourt, Alex Betka Betancourt, Ricardo Ay, Ramos, Lourdes Ortiz, Hilda Escalona, Enrique Sánchez Vera. Está haciendo una pregunta Sánchez Vera, ¿eh? Sí, dice Sánchez Vera, ¿cómo podemos ayudar a un amigo o familiar que cae en depresión? Bueno, un punto es observar bien cuáles son el tipo de síntomas que está presentando, ¿no? Sí. Si está llegando a ser ya un aspecto adaptativo, cuáles son los factores que lo han desencadenado, o sea, qué tanto es algo que se está presentando de manera recurrente. Ajá. Y que pueda estar en un momento dado provocando esta sintomatología, en donde, entre otras cosas, vemos pues alteraciones, por ejemplo, en el apetito, en los ritmos del sueño, en el estado de ánimo, la aparición de ideaciones adversas, de sentimientos de minusvalía. La depresión es uno de los factores que que pueden prevenir o anticipar más la posibilidad de ideaciones suicidas. Eso creo que es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Que va en aumento. Sí. Y bueno, pues si se están viendo que esto se está prolongando más allá de 2 semanas y empieza a empieza a afectar los ritmos de la actividad normal de la persona, pues sí es importante que acuda a atención profesional, porque digamos, por una parte sí ayuda muchísimo y le diría que trate de incorporar rutinas de ejercicio, de movilidad. Ajá. El hecho durante la pandemia de que nos hayamos visto tan obligados a estar sedentarios, a estar sin movernos, Sí. también es otro factor que afecta muchísimo, porque cuando nosotros estamos en movilidad, estamos produciendo una cantidad de endorfinas, de una mejor nivel de producción de nuestros neurotransmisores. Es una actividad que también genera una sensación dopaminérgica, de alegría, de expansión, de energía, y eso ayuda muchísimo. Pero cuando se está cayendo en una situación donde no se logra generar una respuesta, un estado de ánimo para salirse a caminar, para tomar la bicicleta, para hacer algo en ese sentido, y sobre todo que ya se empieza, reitero, a generar esta actividad mental como le reitero, la palabra es desesperanza, las cosas no valen la pena, no voy a poder salir adelante, de un sentido de impotencia. Ya toqué fondo. Ya toqué fondo, exactamente, y dijera, ya toqué fondo, pues del fondo uno se levanta, no piensa que no va para arriba, pero no, aquí es irse para abajo, sí, para abajo, ¿no? Pero hay momentos que ya no hay más fondo. Que sí. No saludas a tu esposa, ¿eh? Sí, saludos. Saludos. Saludos a Lidia. Lidia, Amor. te saludamos con Sí, mucho que nos cariño. está aquí saludando ya. Doctora, con respecto a eso hay una pregunta que llegó del público. Dice, Y vamos con rating arriba, sí, hacia qué arriba. bueno, ya ves. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y tristeza? ¿En qué momento la línea se pasa a algo más crónico? Gracias, Susi. Es que yo, perdón, Adelante, por que favor. me meta en el terreno. Adelante, Es que lo hablábamos al principio con Jaime,
que son 2 brazos. Ajá. La depresión tiene síntomas muy específicos y que acompañan con la tristeza y con síntomas y, perdón, estoy metiéndome en otro. ¿No? Se usan como sinónimos. Sinónimos. Pero no. Y la ansiedad, que hay que darles, es el otro brazo. Perdón, la depresión y la tristeza van agarraditos de la mano. Van de la mano, sí, efectivamente, como bien dice el doctor, o sea, el punto es que nosotros somos dotados por naturaleza con un repertorio de emociones que son como esos indicadores que nos van a estar dando información sobre qué es lo que pasa en el contexto, ¿no? Si hay una situación que pueda generarme posibilidades de expansión, de gusto, de alegría, me la voy a pasar bien, estoy con personas que soy bien recibida, es un lugar en donde me van a apreciar, donde pues va a aparecer la alegría, ¿no? Esta emoción como parte de una emoción nos está diciendo qué pasa. Pero también están las que se llaman emociones negativas. Yo digo que se mal llaman porque finalmente todas son importantes y lo que están haciendo es una función de darnos información, ¿no? La tristeza pues nos está hablando de que hay situaciones en donde tenemos pérdidas, donde probablemente no podamos lograr nuestras metas, donde probablemente tengamos que afrontar obstáculos, donde frustraciones, donde no tengamos la capacidad de establecer las relaciones que quisiéramos, donde no tenemos la respuesta que quisiéramos de las demás personas. También tiene que ver con cierta expectativa, ¿no? De estar deseando algo. Entonces, hasta cierto punto es parte de una normalidad de nuestra vida emocional, todas las emociones. El enojo también es parte de esa capacidad de darnos cuenta que se está cometiendo algún abuso, que se está cometiendo algo que no debiera ser. En fin, es parte de eso. Pero cuando dicen, ¿en qué momento me tengo que preocupar y pasa ya a ser una situación patológica? Exacto. Pues es cuando ya empieza esas sensaciones de malestar, esa actividad mental adversa, cuando ya empieza a ser de tan intensa que ya no me permite hacer mis actividades cotidianas de una manera adaptativa, de una manera sana, donde ya se rompe mi capacidad de respuesta y, como decía, esto se va prolongando. Entonces, eso es importante observarlo, la intensidad, reitero, y la duración de los síntomas. Si esto se está volviendo ya un patrón recurrente, y ahí es bien interesante también plantear que lo que se ha visto en el caso de la depresión es que la tasa de recurrencia es muy alta. O sea, las personas que son tratadas por procesos depresivos, si no incorporan ciertas prácticas, ciertas dinámicas en su vida cotidiana, es mucho mayor la probabilidad de que vuelvan a recaer. Es más, se calcula que a lo largo de la vida, las personas que han tenido procesos depresivos agudos, críticos, es probable que puedan a lo largo de su vida tener hasta 5 episodios graves de duración de hasta 6 meses. Y una cosa que es bien importante recalcar, los tratamientos antidepresivos promedio mínimo, medicamentosamente, deben de ser mínimo por 6 meses. Mínimo. Y deben de irse retirando paulatinamente de acuerdo a la respuesta clínica, pero cuando los cortan abruptamente los pacientes recaen. Sí, eso es muy cierto, que muchas veces no se mantiene la buena regulación del control médico y la gente se empieza a automedicar o a quitar o a poner, ¿no? Ya me siento bien y ya voy a dejar de tomar, pues ya no lo necesito. Sí, y ese es el problema, la automedicación o el hecho de que yo le diga a mi comadre, pues tómate esto, a mí me pasó lo mismo, me cayó muy bien, ¿verdad? Entonces, mira, te la tomas así. Ajá. Y pues cuál, ¿no? De repente, justamente, puede haber un efecto inclusive hasta de rebote. Invita a que entren al canal de YouTube. Qué bueno. Ya estamos en vivo. Pues les recordamos a todos ustedes que estamos transmitiendo en vivo, ya saben, en Facebook Live, pero también en YouTube. Entonces, suscríbete a nuestro canal, ya sabes, activa esa campanita para que no te pierdas todas nuestras notificaciones.
Síguenos a través de todas las redes sociales. En Twitter también estamos en vivo. ¿Estás ahí o...? También en Twitter estamos en vivo. Por favor, síguenos. Comparte en Twitter, por favor. Y ya sabes, estamos comparte este video, dale like, sobre todo suscríbete a nuestro canal. Todas las dudas que tengas, a quién quieres que invitemos, qué tema quieres que sigamos, por favor, háznoslo saber y así será. Está preguntando la sobrina de Alicia, sí, que si recomienda el CBD para la ansiedad. ¿El CBD? Sí, está Ana Paulina Escobedo Ortiz. O sea, los cannabinoides. Los cannabinoides, pues toda una rama también en prueba, en donde también se tiene que ver mucho la condición de cada paciente, porque no todos los pacientes van a tener la misma, y yo creo que en eso ustedes tienen una muy buena respuesta, más bien ustedes como médicos, porque los psicoterapeutas nos formamos para, digamos, identificar cuál es el efecto de los fármacos cuando estamos tratando a un paciente, pero no para prescribir. Entonces no tenemos esa facultad. En lo personal no tengo ese manejo de los fármacos, no se están usando para cuestiones depresivas, más bien se están usando para cuestiones de dolor. Exacto, y para otro tipo de receptores. Los receptores en los cannabinoides están usándose para procesos de obesidades crónicas. De hecho, hace un tiempo salió un medicamento que se usó y después se retiró porque estaba ocasionando otro tipo de trastornos, pero se están usando en procesos de crisis convulsivas. La marihuana, los dedos de marihuana, ok. Y entonces para procesos de dolores crónicos. Exacto, también. Y para procesos de crisis convulsivas. Hasta ahorita son las aprobaciones que está dando COFEPRIS y la FDA. Bueno. Sin embargo, pues, los que lo usan para cuestiones lúdicas ya es responsabilidad de cada persona, pero como autorización para usos terapéuticos no hay otras, ¿no? Mira, hay muchísimas preguntas, doctora, pero hay una que se engloba, que se está repitiendo mucho y que viene al final de esta que vamos a hacer. Dice: doctores, yo tuve una amiga que era muy alegre, siempre tenía un consejo y era una mano amiga para todos, y nunca pensamos que ella estaba mal, que estaba deprimida o que nada le agradaba hasta que se suicidó. Fue un dolor muy grande porque nunca nos imaginamos que estaba mal para apoyarla. ¿Cómo darnos cuenta cuando alguien está mal para evitar estos actos y ayudarlos? Gracias, Perla. Ay, qué pregunta tan interesante y tan importante. Efectivamente, sí. Como comenta Perla, no toda, aludiendo al triste caso de su amiga, no todas las depresiones son en sentido de decaimiento. Ajá. También hay la que se conoce como una depresión activa, donde lo que hay es una hiperactivación. Y la gente está más bien en una dinámica de casi de adicción. Por ejemplo, los workaholic, ¿no? La adicción al trabajo, la adicción a otras, a las propias adicciones, que nos están hablando de una alteración en esos mecanismos de regulación emocional, pero donde hay en el fondo una falta de conexión afectiva, que muchas veces una forma, digamos, de encubrirla es pretender o plantear como un estado de bienestar, pero sí insustancial, ¿no? Eso es algo también complicado de detectar, pero es real. No, y una persona que es lo que dicen la alegría y la que da consejos y que de repente se suicida, pues haber tenido algún problema que indetectable, ¿no? Sí, y también hay tomar una decisión de esas. Sí. Hay una línea de trabajo que me parece que está siendo muy, muy fructífera para tratar de también entender este tipo de casos y de fenómenos. Y es el poder determinar si ha habido situaciones traumáticas a lo largo de la vida, y sobre todo en las etapas tempranas, y sobre todo muy tempranas, o sea, tan temprano en la vida, que no se ha desarrollado la capacidad de verbalizarlas, de expresarlas, de procesarlas. Y en esos casos
es muy alta. Se ha calculado que cuando se viven situaciones traumáticas tipo convivir con situaciones en donde los papás están gravemente enfermos de temas de salud, principalmente mental, pero en general, es decir, no están disponibles para poder atender durante el desarrollo a los hijos, o están en procesos difíciles de separación, o están lidiando con situaciones de violencia, de inseguridad, de abuso en todos sentidos. Cuando se dan ese tipo de experiencias, hay una alteración en el proceso de configuración de las redes neuronales que van a permitir generar una respuesta o no a los contextos que se vayan experimentando a lo largo de la vida. Y se ha calculado que cuando hay una tabla, digamos, de unos 10 eventos adversos que están categorizados, entre ellos estos que les comento, y cuando hay más de 6, cuando las personas reportan más de 6, es hasta 12 veces mayor la probabilidad que desarrollen conductas suicidas, que tengan problemas de depresión, que tengan problemas de salud mental mayores. Y por eso es muy importante también, creo yo, esta formación en cuanto a la detección de experiencias traumáticas, porque esos son factores que de alguna manera van a vulnerabilizar a las personas y las van a hacer más proclives a desarrollar diversas patologías. Si yo, además de haber vivido situaciones de esa naturaleza, tengo en la familia antecedentes donde ya se vivieron, donde ya existieron casos de suicidios, donde ya hubo casos de procesos depresivos mayores, si a mí me toca vivir con una mamá que está crónicamente depresiva o con un papá que también está sumido en la tristeza o están lidiando con situaciones de adicciones al alcohol, a otro tipo de sustancias, el sentido de incertidumbre y de inseguridad y de desconfianza que se va desarrollando y que va marcando todo el proceso de crecimiento de los niños, causa verdaderas alteraciones en la formación de la propia personalidad, en la formación de la capacidad de respuesta, y a la larga se vive una mayor vulnerabilidad para este tipo de situaciones. Entonces, volviendo a esa pregunta, sí hay que ver, es complicado porque si la misma persona no busca ayuda, todo el mundo puede creer, no, pues es que está clavadísimo con su trabajo, le encanta, pero hay una sensibilidad que pues precisamente ustedes, quienes estamos trabajando en la parte de la salud, se desarrolla en la clínica, como que se va detectando si realmente hay, como les decía, un sentido de conexión real de sustancia, o es básicamente como una especie de máscara, ¿no? Y hay comorbilidades que también acompañan mucho a la depresión, por ejemplo, el hipotiroidismo, que ya habíamos mencionado. Sí. Claro. Que va ligado mucho con los síndromes depresivos. Claro, de hecho el diagnóstico del trastorno depresivo mayor, que es clínico, o sea, no hay marcadores biológicos, sino es la observación, pasa por descartar. Entre ellos el hipotiroidismo, o ver si la paciente está tomando fármacos, por ejemplo, para la hipertensión, por ejemplo, que son los que también pueden provocar a la larga, cuando se toma durante mucho tiempo los tratamientos para la hipertensión, pueden también incidir en desarrollo de depresión, ¿no? Sí, hay alteraciones o pacientes que están pasando problemas familiares o otro tipo de, o el diabético es comúnmente que tenga este tipo de problemas, porque la diabetes es un universo de trastornos generales, y obviamente recién llegó un paciente que venía con muchas alteraciones y todavía el familiar regañando le dije, oiga, póngase 5 minutos en los zapatos de su mamá y piense que todas las afectaciones que trae, y deje de llamarle la atención, ayúdela, ¿no? Si es que realmente la quiere ayudar, porque pues su mamá no ve bien, trae hasta la presión, la glucosa hasta el cielo, o sea, le puede sonreír, claro. O sea, le puede estar dando una sonrisa. O sea, empatía. Sí. Hay que ser empático. Exacto. Sí, o sea, realmente una persona
que se siente mal, pues nadie puede dar lo que no tiene. Claro, claro. Yo escribí un artículo de depresión en la revista Mundo Odontológico, en un instituto que se llama Instituto para Capacitación y Actualización de Profesionales. Ahí pues lo pueden buscar, ya hace unos años, y ahí menciono algunas cosas que trae sobre la depresión, y trae alguna información importante y alguna bibliografía importante. Hay muchas cosas que ver sobre la depresión, y cada vez van apareciendo nuevos fármacos, nuevos medicamentos, pero sin embargo las depresiones hay desde chiquitas hasta depresiones límites, claro, depresiones muy peligrosas que van con tendencias suicidas, ¿no? Claro. Doctora, nos habíamos comentado eso, que hay 10 puntos que si tú tienes 6 te hacen muy alto riesgo de suicidio. ¿Nos puede decir dónde consultar eso? ¿Una referencia? Esa es la escala que se llama de eventos adversos de la infancia, okay. EAIS, o Childhood Adverse Events, por sus siglas en inglés. Sí. Y se refiere a una investigación que hicieron en los años 90 un doctor Felitti en la clínica de Kaiser en San Francisco. Se hizo el seguimiento de 17,000 pacientes aproximadamente. Eso se hizo en los 90, pero se le dio seguimiento a lo largo de más de una década, sí, y se ha seguido actualizando. O sea, ya hay un sitio que si lo buscan así como eventos adversos de la infancia. Ajá. Y ahí se tiene esa escala, digamos, sí, donde se pregunta al paciente, pues si ha vivido ese tipo de experiencias, ¿no? Que como les digo, has tenido situaciones en donde hayas carecido de las condiciones primarias, básicas, donde no haya habido de comer, donde no había techo, donde sea situaciones de pobreza extrema. Las carencias son un factor predisponente de alteraciones a la salud en todos los niveles, ¿no? Porque pues no se puede estar bien si no se sabe si va a haber alimento. Muchas carencias, claro. Muchas carencias, ¿no? Ese es uno de los predisponentes. Otro es si se han vivido procesos de rupturas en las familias o de pérdidas, si se han perdido a alguno de los progenitores, particularmente en los primeros 5 años de vida. La evaluación se hace durante la infancia y adolescencia, o sea, se pregunta a los pacientes si eso se ha experimentado antes de los 18 años, porque es la etapa, digamos, de mayor sensibilidad en términos del desarrollo cerebral. Uh-huh. Y respondiendo a eso, sí está en esa parte, se refiere a ese estudio, y es una escala que permite detectar. En el caso de la psicoterapia, yo en mi propia experiencia lo que veo es que es muy fructífero, porque hay muchas cosas que normalizamos, que no pensamos que el hecho de que hayamos experimentado por ejemplo, un estilo de crianza muy severo, muy frío, muy distante, muy poco empático, muy rudo, pues eso se ve como una cuestión normal, ¿no? Pero es probable que se desarrollen, o sea, no todas las personas están dotadas para adaptarse, y muchas personas se adaptan desarrollando procesos psicosomáticos o francamente alteraciones en la salud mental, o sea, no es porque estén bien, y rara vez a esos cuadros que van desarrollándose, a esa vulnerabilidad, rara vez piensan que sea porque hayan vivido toda la infancia o buena parte de la infancia en una situación de mucho estrés, ¿no? Hay una entidad que ya se ha integrado al DSM Salud, doctor, que se identifica como trauma complejo, que no se refiere solamente a un evento que haya sucedido, a alguien que lo hayan violado, que haya tenido un accidente, que haya tenido una pérdida, sino a procesos en donde continuamente las experiencias cotidianas son altamente estresantes y tienen a los niños en una situación de tensión que rebasa sus capacidades de respuesta y que a la larga va a afectar la calidad de vida en la edad adulta, ¿no? Y también hay una cuestión genética demostrada, uh-huh, que hay un alelismo, o sea, uh-huh, en los cromosomas, que si la madre fue depresiva, hay un alelo corto, uh-huh, o sea, en un cromosoma, y si el padre fue depresivo, o sea, si
o sea, si la madre fue depresiva, tiene 50% de posibilidades de ser depresivo el hijo. Y si los dos padres fueron depresivos, Hay una mayor tiene probabilidad. casi el 100% de ser depresivo. O sea, autonómicas que sí, recesivas. que son autonómicas recesivas. O sea que tiene que ver, y demostrado está, que hay uno de los alelos, de las patitas de los cromosomas, que están cortos. Y entonces demostrado está que también genéticamente tienen mucho que ver. Por eso a la hora de hacer las historias clínicas Eso tiene es que lo que ver. decía Alicia, la epigenética, Exacto. que es también un parte muy importante en la génesis. Sí, eso es bien importante, doctores. Efectivamente, como dicen, la parte genética sí juega un papel muy importante, pero no es determinante. Eso es lo que ya se sabe ahora en función de eso de la epigenética. O sea, sí aumenta la predisposición, pero lo que va a desencadenar la expresión de esos genes alterados, digamos, va a ser el medio ambiente, los factores ambientales. Entonces yo puedo traer los genes de una depresión y si voy detectando, me informo y conozco y busco desarrollar hábitos de salud que me ayuden a evitar la expresión de esos genes, me va a ayudar muchísimo. Pero si yo repito hábitos, circunstancias y lo considero hasta los cuadros, digamos, hasta los esquemas mentales, las creencias que se tengan, si lo considero ya una fatalidad, júralo que me voy a desarrollar la enfermedad. Y eso con todas, ¿eh? Es como la diabetes, o sea, Exactamente. la genética induce, pero no obliga. No obliga, O sea, exactamente. si nosotros como algunos sabemos, cánceres también. Sabemos que Exacto. tenemos una genética de diabetes, pero hacemos a los hijos deportistas, con buena dieta, con buenos hábitos, que tengan buenas relaciones creativas, que sientan buenas conexiones. Nunca van a ser diabéticos. Claro. O sea, eso induce, pero no obliga. O sea que tiene mucho que ver el hábito, la costumbre, la educación, y todo ello para que el hijo o los hijos no tengan que ser diabéticos. Claro. O sea, es que es una combinación entre aspectos contextuales, medioambientales, lo que hay afuera, digamos, lo que recibimos del contexto, y la genética, pero los estudios más recientes van apuntando a que es mayor el peso de esa epigenética en salud, doctor, que es mayor o que es muy importante al grado de que permite que no sea determinante la parte genética, ¿no? Y buena parte de estos estudios se han hecho sobre todo con gemelos, que teniendo la misma carga genética, las mismas estructuras, las mismas características, si por alguna circunstancia de la vida se criaron en ambientes distintos, pues se expresan de una manera distinta sus procesos de salud. Aunque también hay casos en donde sí hay un paralelismo, ¿no? Pero como una tendencia mayoritaria es a evaluar lo que pasa y lo que van experimentando como más importante, ¿no? Pero sí se ha visto que en los gemelos siempre hay una predisposición a padecer más padecimientos, por ejemplo, cánceres en uno de los dos gemelos. No sé si recuerdas, Gabriel, de un programa que hicimos en Imagen, que hablábamos de gemelos, que si hay siempre uno de los dos gemelos es más débil que el otro. Tiene una mayor vulnerabilidad. Sí. Que lo hicimos ahí en Imagen con Antonio Valerio Delgado. Sí. Y hablábamos en un estudio que hicimos de INEGI, investigación, la correlación con las circunstancias que les tocaba vivir, ¿no? O sea, viviendo las mismas interesantísimo porque sí hablaba de que había siempre un gemelo más débil para cánceres, para cierto tipo de problemas. Ahora sí que uno de los dos gemelos era más débil para ellos, ¿no? Sí, miren, pues amigos, nuevamente invitándolos, saben que se van se pueden ver los podcasts en todas las redes sociales, sobre todo en YouTube, en Facebook Live, ahí se queda grabado para que lo puedas escuchar cuando tú puedas, en donde puedas, en el coche, en cualquier lugar.
se quedan grabados estos programas en forma de podcasts. Por favor, síguenos, escúchanos, incluso en Spotify. Nos puedes estar ahí escuchando y revisando nuevamente estos programas. Y, doctora, hay otra pregunta que se está repitiendo mucho. Dice, ¿en niños se puede dar depresión y ansiedad? Sí. Gracias, Rosy, Mari y Ana Belén. La Tienen la enuresis misma nocturna pregunta. es Es uno de Una los manifestación. síntomas. una manifestación. La falta de control que es interesante. Exactamente. Ah, ok. La respuesta es sí. Sí se Ok. puede dar, Sí, precisamente. y aguas con los niños. Sí, precisamente aguas. porque, como les decía, durante la etapa desde la gestación, pero digamos, bueno, ya nace el bebé y Ujú. está en un proceso de crecimiento, Sí. él está, digamos, programado para crear vínculos afectivos significativos para su vida. Ujú. Entonces, es muy importante esas interacciones en donde se note el bebé que está siendo atendido, que hay una comunicación, que tiene una presencia, que se le está dando un lugar. Eso va a ir formando, no solamente una cuestión anecdótica, se está literalmente construyendo su personalidad, su desarrollo cerebral, física y psíquicamente hablando, es una etapa crucial. Entonces, si en esa etapa no desarrolla esas conexiones, está en una condición, digamos, de desatención, de abandono, si experimenta situaciones de negligencia, y la negligencia, digamos, definida como la falta de respuesta a esa necesidad que tenemos como seres humanos en desarrollo, de atención, de afecto, de cuidado, ¿no? Si eso no se tiene, y la verdad es que muchas veces no es porque haya una mala intención de los padres, es que también las condiciones de vida a veces bloquean mucho las posibilidades de esa atención. Y una cosa que también es una triste realidad, o es una realidad, es que no en todos los casos, no necesariamente con el desarrollo al que hemos llegado como especie, la parte de la paternidad o maternidad se está dando como una forma instintiva. Eso también hay un constructo social donde se aprende se desaprenden ciertas cosas, y muchas veces se pueden bloquear estos procesos de conexión con los hijos, ¿no? Hay una mayor, yo noto en nuevas generaciones, bueno, en general, pero digamos en cierta forma, generaciones en donde hay una mucho mayor exposición a distintos estímulos, a capacidades de elección, distintas actividades, otras cosas, que la parte del apego con los bebés está siendo un poco más difícil, y eso es muy probable que se pueda traducir en respuestas depresivas o ansiógenas, porque los bebés, los niños, viven en un estado de ansiedad, de estrés que no están pudiendo manejar. Y es que a veces es el reclamo del pequeño Uh-huh. a atención de los padres. Claro, o sea, un bebé no sabe decir, híjole, mis papás no están aquí porque está canija la situación, no tienen trabajo, o mi papá se puso una borrachera porque pues está muy triste, o mi mamá también le pasó situación igual, o está totalmente deprimida. Vaya, un bebé no puede entender eso, un niño no puede entender eso, no tiene la madurez cerebral, Exacto. emocional, ni siquiera la capacidad lingüística. Hay una alteración, la lexitimia, que es la incapacidad de ponerle palabras, o sea, no se sabe ni siquiera nombrar las cosas. Por eso cuando hablamos de depresiones en la vida adulta, muchas veces la gente, o sea, no puede describir qué es lo que siente, o sea, hay una sensación de malestar, pero no se puede de experimentar o describir de una manera más precisa, ¿no? Pocas veces, en estos casos muchas veces no se tiene una buena conexión con entender el lenguaje del cuerpo. El cuerpo es como una entidad apagada, ajena, o está todo el tiempo alterada, y más bien la queremos evitar el contacto con respuestas que pueden ser molestas, dolorosas. O sea, no aprendemos a entender ese lenguaje del cuerpo, ¿no? Tanto en la ansiedad como en la depresión. Por darles un ejemplo, es normal que si hacemos un esfuerzo para subir una escalera, o tenemos que correr un tramo para alcanzar el camión o lo que sea, es normal que se nos aumente el ritmo cardíaco, ¿no? Claro. Pero si nosotros no aprendimos a entender eso, y más bien lo experimentamos como situaciones adversas, pues es muy probable que sienta que me va a dar un infarto, o piense que me va a dar un infarto, y acabe en el doctor,
Y díganme ustedes, doctores, cuántas veces no les llegan pacientes así, que aseguran o sienten que se están infartando y lo que traen es una ansiedad o un ataque de pánico o una crisis de esa naturaleza, ¿no? Y es por no haber entendido o aprendido a regular las emociones, a entender que tienen una expresión corporal y que están ahí, pues, porque reitero, para darnos una información, pero si es una de circunstancias que no podemos manejar porque somos niños, porque somos dependientes, porque somos vulnerables, pues eso nos va a alterar o nos va a llevar a desarrollar distintas formas de expresión que pueden ser enfermedades, malas conductas, los niños muy berrinchudos, muy agresivos o bien muy apagados, muy indiferentes, muy apáticos. Hay distintas formas. Los niños no saben procesar el lenguaje de las emociones como idealmente se hace ya en la edad adulta. Y es que también se descuida mucho darles terapia a los niños o tratar de buscarles ayuda, y hubo un problema en la sociedad psiquiátrica europea y norteamericana. Empezaron a dejar de darles antidepresivos porque tuvieron un warning ahí y empezó a aumentar el número de suicidios. Sí, es que Entonces dijeron, no, esto está muy peligroso, porque empezó a haber más suicidios infantiles y eso Terrible. es muy peligroso. Entonces quitaron los focos rojos y dijeron, regresamos con los Hay que antidepresivos, medicarlos, claro. porque Sí, lo necesitan. los niños necesitan ayuda farmacológica y pero psicoterapéutica, controlada por los claro, médicos. porque si no, Sí. el suicidio infantil yo creo que es una de las cosas más trágicas que puede haber. Claro. Y los suicidios en los menores, bueno, siento que los padres que lo sufren es una cosa terrible. Ay, no, ese es el peor. No. Ver que un pequeño de 8 o 10 años o de la edad que sea se suicide, es una situación, pues, Ya nos inundaron. trágica. Sí, Sí. Ay, Muchísimas preguntas. Dice, ¿una persona depresiva se cura o siempre debe de tomar medicamentos? Ame Caro. Hubo una tendencia, particularmente cuando se dio este boom de la psicofarmacología, de los fármacos que van directamente al cerebro a regular. Sí. Hubo una tendencia a manejar los tratamientos de larga duración, e incluso decían, ya vas a tener que tomar antidepresivos por el resto de tus días, ¿no? El punto también que se ha documentado es que se genera que se desensibiliza la capacidad de respuesta y dejan de perder efectividad. O sea, es una taquifilaxia medicamentosa que le llamamos. Exactamente. Entonces, lo más recomendable es que, como comentamos hace un momento, que se hagan estos procesos multidisciplinarios, en donde además de los médicos, los psiquiatras, los médicos en general, y también atendiendo el tipo de alteraciones que vaya presentando el paciente, si tiene problemas gastrointestinales, si tiene problemas de sueño, si tiene, en fin, cada quien, digamos, que vea esa especialidad, pero de una manera multidisciplinaria, y que se le apoye a desarrollar mejores hábitos en el sentido, como comentaba, de hacer actividades lúdicas, deportivas, desarrollar cosas que generen un sentido de motivación, de placer, de gusto. Eso es muy difícil desarrollar cuando vienen situaciones, se han venido viviendo situaciones traumáticas que han desarrollado, pero precisamente ahí es donde radica las intervenciones profesionales, en el caso de la psicoterapia, que están orientadas precisamente a hacer un buen balance entre el uso de fármacos y potenciar las capacidades que el propio paciente tenga para evitar que sea una dependencia y a la larga también acabe afectándole incluso en el funcionamiento hepático, ¿no? Porque tampoco el cuerpo está diseñado para estar todo el tiempo sujeto a medicación, ¿no? Y luego peor que se cae en la polifarmacia, ¿no? Donde le dan donde cada médico, cada especialista
prescribe sus propios fármacos sin ver muchas veces que ya el otro especialista le dio esto, y a veces se llegan a... No, y que van por la misma vía, ¿no? Exactamente, por la misma vía metabólica. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate que yo lo veo, nosotros lo vemos con nuestras pacientes en etapa de climaterio, menopausia, en el que hay el síndrome del nido vacío, y obviamente pues tenemos que prender nuestros foquitos, ¿no? Y saber si esta paciente está pasando por un estado depresivo o por un estado de tristeza propio de que pues los hijos se van de casa, se casaron, tuvieron sus hijos, el esposo puede estar ahí o puede ser o puede estar ausente, y bueno, todo eso va concatenado. Claro, y sobre todo porque se viven procesos en ciertas etapas de la vida donde se juntan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la gente se jubila, y eso se vive también como una pérdida importante, ¿no? Claro. Los hijos llegan adultos y emprenden su propio camino, y a veces culturalmente hay una tendencia a tener una mayor como deseo de permanencia y de prolongación de esos vínculos, como si fueran niños, ¿no? O sea, como una dificultad para transitar hacia la vida adulta de los hijos, ¿no? O también, pues, la misma declive que puede haber en la cuestión de la salud física, pues todo eso se vive como pérdidas, ¿no? Entonces, hay una mayor vulnerabilidad. De hecho, los mayores índices de depresión, bueno, aunque ahora ha cambiado mucho, en buena medida también por este tema de la pandemia y otros asociados, pero tradicionalmente, digamos, es en la edad media, al final de la etapa media, cuando se empieza a tener más tendencia a la depresiva, por ahí de los 40 a los 50 años, ¿no? Muy bien. Dice, doctores, ¿físicamente se puede ver la ansiedad y la depresión? Gracias, Salvador. Sí, muchas gracias. Precisamente a raíz de una pregunta que había hecho hace rato, permítame decirle los síntomas, digamos, para tener esa atención, sí, y de que no sean cuestiones que se prolonguen, ¿no? Ajá. Desde el punto de vista físico, digamos, los principales alteraciones son que haya cambio en las habilidades psicomotoras, o sea, como que de pronto también nos volvemos medio torpes, medio difíciles de realizar movimientos de habilidad, ¿no? Cambios en el apetito, dificultades para la concentración, ajá, falta de energía. Perdón, esos cambios de apetito pueden ser para más y para menos. Exactamente. ¿Para los dos? Exactamente. Sí, de repente uno se puede comer mucho o dejar de comer. Ajá, o sea, se pierde un sentido de balance, ¿no? Sí. Y se da una relación que puede ser ansiógena con la alimentación, estoy queriendo, sí, o de plano, sí, de rechazo, ¿no? O de plano ya no quiero, ya no me entra nada, ¿no? También También eso de la parte del apetito, del sueño, que esos son, digamos, síntomas físicos que sí es muy importante observar, ¿no? Que no haya una sensación, digamos, también de cansancio crónico, de falta de ánimo, pero más bien, sí, más que una cuestión física, una cuestión anímica, ¿no? Esas son, digamos, la parte de los síntomas físicos. Hay otros síntomas que también tienen una expresión física, pero que también tienen un contenido como más conductual, más cognitivo, más como veo las cosas, ¿no? Por ejemplo, un llanto, una sensación de una necesidad de llorar, de un llanto que al que no se le ve aparentemente, ¿no? Una razón, o se ve que va más allá de lo que pudiera explicarse. Una preocupación excesiva por la salud física, o sea, los extremos se tocan, como dicen, ¿no? Puede ser una preocupación excesiva que de repente la persona se vuelve medio hipocondríaca, de estar pensando que ya me dio el infarto, que ya me intoxiqué, que ya me dio esto, ya me dio el otro, o sea, de alguna manera, sí, o bien una desatención, una falta de cuidado, un abandono de sí mismos. También se vuelve una mayor susceptibilidad al dolor o puede haber una excesiva irritabilidad. Todo me molesta, todo me cae mal. Mira, a mí no me toques, o sea, como decimos, como jarrito de Guadalajara. Y desde el punto de vista también emocional, pues empiezan a experimentar sentimientos de culpa,
puede haber ideaciones suicidas, un sentido de falta de interés. Es uno de los síntomas más notables, ¿no? Porque se puede ser más visibles, ¿no? Que una persona que tradicionalmente le encanta salirse a caminar, que los sábados se va con los cuates, que se va con las amigas, que le gusta escuchar música, que le gusta leer, que le gusta estar con ciertas actividades en las redes o lo que sea, de pronto las deja de hacer, ya no les encuentra sentido, se ve un sentido como de no, ya no tiene caso, no me genera esa alegría, pues entonces esos son síntomas que se van y pueden ir escalando, ¿no? Hasta esta parte de la ansiedad empezar a desarrollar fobias, porque hay una respuesta, una de las principales, digamos, síntomas es querer evitar situaciones que se asocian con situaciones de malestar, ¿no? Entonces la gente empieza a querer dejar de acudir a eventos donde haya mucha gente, o salir a la calle, o estar en lugares cerrados, o estar en lugares abiertos. Exactamente, se empiezan a alterar y a presentar estas situaciones fóbicas. Hoy también hay otro síntoma que es muy característico y todos estos, el tema del mindfulness va muy orientado a trabajarlos, pero es esta parte de la rumiación obsesiva, o sea, estar pensando, cuando me empiezan a dar vueltas a las cosas y no le doy, y genera una sensación de fatiga mental. Estar pensando situaciones que se le llama rumiación, porque es así como las vacas, ¿no? Que la come, la traga y la vuelve a sacar, y están dando vueltas y vueltas y vueltas. Entonces ese tipo de síntomas, pues es importante observarlos y reitero, pues tienen estos componentes, ¿no? El físico, el cognitivo y también el emocional, que habría que irlos diferenciando, ¿no? Sí, o sea, aquí, por ejemplo, Cuquita Cardoso dice, ¿qué pasa con una persona adulta que no acepta que está mal? Ya que desde niño tuvo déficit de atención, bullying, y con compañeros de escuela, con un hermano, maltrato por mamá, de adulto, pérdida de 3 miembros de la familia. Necesita ir con un psicoterapeuta, realmente tiene que recibir ayuda. Ahí saben que ahí sería bien interesante, se los propongo por algún otro programa que tengamos, tratar de los trastornos de la personalidad. ¿A qué me refiero? A que una persona que ha tenido una vida tan difícil es probable que desarrolle mecanismos de adaptación y desarrollen lo que se conocen como caracteropatías, o sea, caracteres que son terribles, pero que para ellos es lo normal. Y entonces quienes la sufren son los demás, no ellos. Esas son personas muy difíciles de tratar, porque para ellos lo normal puede ser hostil, o ser indiferente, o ser evasivo, o ser frío. No lo consideran como una situación que sea anómala, ¿no? Y quienes lo padecen más bien son las personas cercanas. Entonces puede ser, porque si la persona no se queja y es un adulto, pues yo creo que más bien ya hubo un proceso adaptativo a nivel de carácter que hace pueda ser complicado para las personas, ¿no? Se pueden tratar, por supuesto, pero un ingrediente clave para que haya un buen proceso terapéutico es que el paciente, la persona, tenga una decisión, que sea algo voluntario. No es algo que se pueda, se llega a obligar cuando tenemos casos de que incluso por mandato judicial se llega a mandar a personas a psicoterapia, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, lo normal es que la gente pues aprendamos a buscar esa ayuda cuando hay gente que se acostumbra al maltrato, a que le pasen tantas cosas, dices, ¿cómo es posible, no? Doctora, ¿hay alguna estadística? ¿A qué edad es más frecuente el suicidio? Está aumentando muchísimo en la franja entre 15 y 25 años. Es verdaderamente dramático, dramático. Sí. Digamos, en general es más bien hacia la edad media, pero, o sea, la mediana edad, no la edad media, sino la etapa mediana. Sí. Pero actualmente es un sentido así de alarma para la población infantil y juvenil de manera particular. Qué tristeza. Eso es muy... ha subido más de 600% la tasa de suicidios en los últimos 20 años. Es verdaderamente dramático. Por ejemplo, en Japón, el nivel de suicidios, es tanta la presión social, el perfeccionamiento de la gente, el nivel cultural,
y la presión de ellos, o sea, sus exigencias, claro. Sí. que ahí el índice de suicidios es elevadísimo. Sí. Por eso está también habiendo mucha migración Sí, de la gente. Nos está diciendo la producción si podemos ir a un pequeño corte, nada más que nos digas ahí. El dolor que yo comparto lo profundo que es precisamente este tipo de prácticas que nos ayudan a ampliar un poco la visión, porque también estar viendo solo los aspectos negativos o adversos, la pérdida, el dolor, pues se vuelve realmente un círculo vicioso muy doloroso, ¿no? Y el tema de la voluntad para salir, no es una cuestión de voluntad, realmente están alteradas las capacidades cognitivas, la sensibilidad, se vive un estado de alteración que no se pueden ver bien las cosas, y sí es importante procesarlo. La etapa del duelo es fundamental, pero también estar tratando en un contexto donde haya la sensibilidad de entender que no es una cuestión de simple, como dicen, échale ganas, ¿no? Es algo más profundo, ¿no? Y cuando os cueste trabajo lidiar con ese dolor de alguien, quizás lo más sano sea sencillamente guardar silencio, realmente no se sientan obligados a decir algo, ¿no? Porque se entiende que son experiencias que no toda la gente comparte o puede lidiar con, ¿no? Por eso existe la tanatología, por ejemplo, ¿no? Sí, ok. Mira, ya me está diciendo la producción que hay muchas preguntas también en la página, aquí de Facebook Live. Mari Castorena, saludos Mari, qué gusto que nos estés escuchando. Dice, también la ansiedad y depresión se puede deber a nivel biológico a través de la tiroides, y cómo se identifica cuando es a nivel biológico y cuando es a nivel emocional. Ajá, es lo que pregunta Mari. Bueno, pues sabemos que, y lo explicamos en un programa, es de hipotiroidismo, todo lo que relaciona la cuestión emocional, que se relaciona con la depresión por los procesos metabólicos. Entonces el hipotiroideo tiene muchas manifestaciones clínicas y se liga mucho con la depresión, y el depresivo y el hipotiroideo tiende a ser obeso, tiende a ser lento, tiene muchas manifestaciones clínicas muy diferentes, y el depresivo puede ser delgado, flaco, gordo, tiene otras manifestaciones muy diferentes, ¿no? Sí. Entonces ahí ya son dos entidades, o sea que pueden ser depresivos ambos, claro, y pueden recibir tratamientos, el hipotiroideo del hipotiroidismo más los antidepresivos. Claro, no sé si, digo, porque yo soy hipotiroidea y tengo esa experiencia. Sí. Yo desarrollé hipotiroidismo. Lo pondría así: cuando se tiene hipotiroidismo, la depresión puede ser un síntoma, pero la depresión no provoca el hipotiroidismo. Eso es. Ajá. Entonces, para diagnosticar depresión hay que descartar hipotiroidismo, porque puede ser que sea un síntoma del hipotiroidismo o puede ser en sí misma una depresión. Entonces sí es importante, los estudios de la función tiroidea no son marcadores biológicos para determinar la depresión, pero sí para descartarla, para cartarla o descartarla, ¿no? Que no sea un hipotiroidismo en vez de la depresión en sí misma. No. Dice Ruti Sisman, la esposa de Jaime, a partir del confinamiento de la pandemia, los adolescentes presentaron mucha ansiedad y depresión. Saludos, Ruti, de parte de todos. Sí, efectivamente, ella es directora de un colegio, entonces sí, seguramente debe estar viendo problemas ahí con los educandos, bastantes. Sí, y también los maestros, qué barbaridad, pues es que se están también viendo en muchos sentidos rebasados de hecho, de eso, ¿no? Y ahorita con la nueva ola de la pandemia,
parece que van a cortar los ciclos. Es que es bien difícil porque es una etapa, pareciera mentira, pero es bien importante el contacto en general y el físico en particular, o sea, entre los niños y adolescentes. A un niño es muy difícil decirle no toques al niño, no juegues, las caricias, la cercanía, el tacto es crucial para el desarrollo anímico, afectivo, para la condición anímica. Y decirle a un niño, no juegues con tal o tú tus cosas y aquel, cuando es una etapa de interacción, de integración, de socialización. Entonces está siendo bien difícil porque los maestros manejar, digamos, esa rigidez necesaria que implica la pandemia, pues está siendo verdaderamente todo un reto en donde también los maestros están requiriendo muchísimo apoyo, y creo que es importante que precisamente esta información también se siga socializando en cuanto a observar cuáles son esos síntomas, esos signos a detectar, y buscar actividades, formas que puedan de alguna manera modular esas alteraciones, ¿no? Aquí hay otra pregunta que era de lo que se platicaba en la parte primera del programa. Dice, doctora, yo si estoy en un lugar con muchas personas me empiezo a sentir muy incómodo y lo que quiero es salirme lo más rápido posible. ¿Esto puede ser un síntoma de ansiedad? Yo soy feliz en el campo que con las personas. Gracias y excelente tema, Carlos. Doctor, usted adelante, doctor. Eso se llama agorafobia, Ajá. Que es la incapacidad o el temor a estar en lugares concurridos con muchas personas. Es una manifestación de ansiedad, Sí. Y de depresión. Entonces hay que darle, bueno, tiene que haber un terapeuta o para darle ayuda, ¿no? Sí. Yo diría que si le está afectando en su desempeño cotidiano, sí tendría que, sí es algo que le sí tiene que recibir ayuda. Sería, digamos, si es algo que siente que se ha agudizado en estas circunstancias, o es algo que ya es propio de su forma de... No, que ya le está pero afectando. Pero si le está afectando, tiene que atender juntas, tiene que que sí lo, sobre todo si había desarrollado previamente una capacidad de adaptación a esos ambientes y ahora le está costando trabajo, ahí sí es donde habría que ver, y sobre todo se está prolongando eso, ¿no? Y ya le está generando un sentido de malestar. Ahí es donde sí valdría la pena que buscar ayuda profesional. Pero si es algo que no necesita o que puede evitar y está siendo consciente de que toma decisiones en cuanto, bueno, voy a estar ahí, me voy a sentir mal, mejor vaya en un sentido de conciencia y de toma de decisiones, eso es sano. Pero si es algo como que le está generando una imposibilidad, un sentido de impotencia, ya no me puedo mover, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y no puedo responder, la ansiedad me desborda, ahí es donde sí valdría la pena que buscar ayuda profesional. Dice, doctores, una persona que tuvo un shock o un caso de traumatismo, ¿en qué tiempo puede tener depresión o desarrollar algún cuadro de depresión y ansiedad? ¿Se puede saber? Gracias, Mine. Pues, adelante. Hay un cuadro que Amine, es un cuadro que es el conocido como trastorno por estrés postraumático. Ajá, sí. Que es que después de haber experimentado una experiencia de esta naturaleza que fue dolorosa, difícil, que fue traumática, pues se empieza a experimentar, revivir el malestar que se tuvo en circunstancias que no tienen nada que ver con lo que originalmente provocó o donde se dio ese evento, ¿no? Si empieza a desarrollar ese tipo u otro tipo de síntomas, dificultades para dormir, esas alteraciones también asociadas como las que acabamos de mencionar para la depresión, que pueden incluir, por ejemplo, problemas de pérdida de memoria, dolores de cabeza, alteraciones en funciones gastrointestinales, náuseas, mareos, situaciones de esa naturaleza, pueden estar indicando que se esté desarrollando un proceso en alguno de estos sentidos, ¿no? Pero vaya, es cuestión de observar y no predisponerse porque también si uno está pensando, ya me pasó esto, voy a poner y voy directito, la mente es tan poderosa que tiene una especie que se predispone, ¿no? Sí. Hay una estructura bien interesante que se llama sistema activador reticular ascendente, es una red neuronal
que nos va orientando a lo que estamos pensando que es lo que tenemos que ser o hacer, ¿no? Y si alguien está pensando que lo que viene enseguida es una enfermedad, un malestar, una decaída, es muy probable que su cuerpo y la integridad de la persona se oriente en ese sentido, y eso afecta muchísimo. Esto lo vimos mucho cuando fueron los temblores, el temblor de septiembre, sí, tremendo, en el que pues había un estrés postraumático gravísimo de mucha gente. Unos que sí habían perdido y que habían tenido problemas, y otros que nada más por ver las noticias. Sí. O sea, sí fue Le algo... llaman trauma vicario, que es que no se haya vivido de manera directa, pero se tuvo una vivencia por las noticias, por alguien que lo vivió, por haber sentado, por estar continuamente en contacto con información de esa naturaleza, ¿no? No, Entonces, y a mí yo vivo en un 7º piso no, en Tlatelolco nos mandaste las fotos. Le digo, no puede ser, o sea, ¿cómo quedó por dentro tu departamento, no? Sí, qué barbaridad. ¿Y estabas allá arriba o dónde andabas? Arriba con no me digas, qué horror. Ajá. Pero le diría a Mine que más que nada trate de recuperar sus actividades, de hacer dinámicas que le ayude para no incurrir en una alteración de esta naturaleza, de preferencia. Sí, pues caray, yo creo que todos nuestros escuchas y todos los que estamos aquí, no ha habido una etapa de nuestra vida que no hayamos tenido una etapa depresiva, aunque sea breve. Claro. Pero todos hemos tenido etapas de depresión transitorias o más largas por alguna situación familiar, personal, profesional o algo. Vaya, las rupturas amorosas o todo, toda esa parte en la adolescencia, en la juventud, pues quién no, aquí no le ha pegado por ese lado, no nos ha pegado, ¿no? Sí. Parte de la vida, ¿no? Exactamente. Hasta cierto punto, ya no dejar pasar la rayita en donde ya sea un problema de salud, ¿no? De que altere las condiciones o la calidad de vida. Sí, yo creo que todo aquello que perturba nuestro equilibrio, nuestra estar bien, nuestro estatus, puede ocasionarnos algún trastorno de tipo afectivo, de tipo emocional. Y pues sí, recién acabo de ver una paciente hipotiroidea que hay muchos conflictos ahí familiares con la mamá y todo eso. Le dije, bueno, ya está ahí el diagnóstico, ya tiene usted la solución para que se ponga activa. Uy, se me puso al brinco. Me dice, usted no me puede decir eso porque yo me paro temprano y hago. Ya le dije lo que tiene. Ya le vamos a dar tratamiento. Espero que se componga, le va a ir muy bien, va a bajar de peso, se va a poner activa, ya no se va a quedar dormida, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le había iniciado tratamiento, nada más se lo ajusté. Mi función no es ponerme en controversia ni pelear con usted. Claro. Pero usted ya se está poniendo agresivo. Entonces, ya no. Hasta ahí estamos bien. Ya tiene el diagnóstico, ya todo, ya tiene su tratamiento. Cortamos por los años. Ahí que entra la parte multidisciplinaria, ¿no? Porque muy probablemente le vendría muy bien una sí, pero se me puso así. No, si no me puedes decir. No, hay gente que no lo acepta, ¿no? Lo dice y se enoja. Ahora sí que hay de todo. Sí, se me puso así. Al brinco le dije, no. Hablaremos de... Doctora, aquí hay otra pregunta que parecería que está al revés. Dice... doctora, ¿qué tan malo es reprimir o no permitir sentir tristeza, sentir enojo para que no caiga en depresión o en angustia?
eso también es un círculo vicioso. Ajá. Porque comentamos hace rato que esto de las emociones es una capacidad que tenemos para lidiar con las circunstancias de la vida, para entender, para tener información de lo que esté pasando en el contexto, ¿no? Sí. Y sí hay razones para la alegría, como las hay para la tristeza, como las hay para el enojo, y no expresarlo de una manera debida, modulada, en un contexto socialmente aceptable, digamos, sí. También puede ser una causa de alteraciones. Entonces, las emociones no están hechas para reprimirse, para contenerse, sino para modularse, para aprender a expresarlo. Y que sean parte de nuestra dinámica cotidiana, el saber entender que son expresiones de nuestra vitalidad, de nuestra condición humana, ¿no? Entonces, pero no es recomendable reprimirlas. Ni reprimirlas, ni evadirlas, y ni enseñar a los niños a hacerlo. Porque aquello de no llores y te voy a dar razones para que llores y el golpe y cosas por el estilo, ándale, la verdad que no voy a dar, para que llores por algo. O los niños no lloran. O los niños no niñas lloran. Sí. Las niñas sí. Los niños no. Sí, los hombres no expresan porque se considera una debilidad, una falta de hombría, una vulnerabilidad que no se les permite a los hombres. Eso es también de lo más perturbador y de lo más adverso para una buena condición de salud. Creo que qué bueno que lo comentan así, porque creo que el tema de la educación emocional no tiene género, hombres, mujeres, todo el mundo. Es importante que entendamos la importancia de las emociones en nuestra vida, de saberlas escuchar, entender, interpretar y desarrollar estrategias para tener una buena relación con esas capacidades que tenemos en nosotros mismos. ¿Tienes preguntas por ahí, Gabriel? Sí. Dice, creo que tiene un blog. Doctores, yo soy una persona que piensa mucho las cosas antes de hacer algo. Busco, veo y desgajo todo, bueno y malo y regular. Y al hacer esto yo me ocasiono el alterarme y me termina por detener el hacer algo. A veces si me atrevo a hacer las cosas y ya vi que no pasó lo que pensé, me tranquilizo. Pero a veces mi miedo es más a lo que pensé. ¿Esto es ansiedad? ¿Se puede identificar si se tiene un estado mental o es normal? Gracias, Yasmín. ¿Quieren comentar algo? Pues no, hay veces que eso es procrastinar, ¿no? Es lo que pensaba, que acaban de tener un programa de procrastinación, ¿verdad? Que si no resuelve el asunto en el momento, o sea, si es una cosa banal, pues no pasa nada, pero si es una cosa importante, al rato es un problema mayor. Sí, puede ser parte de un síntoma de la ansiedad, que es la evitación, ¿no? El trastorno por evitación, o sea, se tratan de evitar las cosas y se le dan vueltas y vueltas y vueltas, pero lo que en realidad se está experimentando es una evitación a experimentar, a estar en contacto con circunstancias que inconscientemente se anticipan adversas o dolorosas. Eso es bueno trabajarlo en procesos psicoterapéuticos y ayuda muchísimo a identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Así dicho, creo que valdría la pena que lo analizara, que lo evaluara, el tener una opinión profesional. Ok, aquí nos pregunta también una cibernauta en el Facebook. ¿Se puede dejar los medicamentos cuando ya se han estado tomando durante 15 años? Y además ya ha tenido varios cambios en la medicación y sigue en depresión, incluso ha tenido internamientos. Más bien yo creo que no ha tenido los medicamentos adecuados o no ha visto una buena regulación o hay que checar con un psiquiatra, ¿no? Ajá, okay. Porque ya ha habido mucha evolución con los medicamentos. Okay. Ahora hay de doble vía, de triple vía, ¿no? Perfecto, muy bien. Pero lo que no recomendaría es que lo determine el propio paciente, ¿no? Creo que sí sería importante tiene que ser que haga un profesional una en la salud. Una buena valoración, porque tampoco se pueden retirar así de la noche a la mañana. Que hay una cosa, sí, estás bien. Hay una cosa que es bien importante. Se ha visto que en fracasos terapéuticos la electroconversión está funcionando muy bien.
O sea, ¿Qué es? Perdón, bajo sedación le dan como unos electroshocks Electroshocks. y les va muy bien, nos está llamando el doctor Sánchez Aguirre, ahorita le devolvemos la llamada. Le dan como una neuroestimulación. Sí. Y que crees como que los resetean, a los depresivos mayores, y les está yendo bastante bien cuando son refractarios a múltiples tratamientos o cuando ya no les funciona, Sí. y les está yendo de maravilla. Perfecto. Ya muy pasaron bien. por litio. Wow. Ya pasaron por todos los Pues derivados ya, del ya litio, conocen por eso. todo, Ujú. y les va muy bien. Excelente. Entonces, pues necesita acercarse con alguien que maneje Claro. ese tipo de terapias y les va bastante bien. Sí, para tener una buena modulación, pero sí un uso no controlado de los fármacos puede ser adverso, realmente. Dice, una felicitación al programa, en especial al doctor Roberto Canales, mi admirado médico y amigo. Saludos, doctora Yasmina Arjona. Ah, ¿Sí ves la doctora? ella estuvo en gobernación, Sí. estuvo trabajando en gobernación y es una amiga también que maneja Perfecto. medicina del trabajo. Muy bien. Cuquita Cardoso, muchas felicidades por el programa. Ok. Guadalupe Contreras, saludos a la doctora Alicia Ortiz. Muchas gracias, mi cuñada. Qué linda. También Gracias, Guadalupe Lupita. Contreras dice, hoy más que nunca es muy importante la salud mental. Enrique Sánchez Vera, doctor Canales, te felicito por recordar con tanto amor a la querida Adrianita. Te mando un abrazo. Ok. Y ¿qué más? Esta ya la leímos. Magdalena Rodríguez, tema muy interesante que no se le da la atención y trae consecuencias muy lamentables. Ok. Bueno, Cristina Pérez hace una pregunta. Buen día, doctores. ¿Una depresión severa y prolongada podría terminar en esquizofrenia? No necesariamente está asociado. Ajá. La esquizofrenia Sí. y en general el cuadro, la diversidad entre las alteraciones a la salud mental hay mucha comorbilidad. Sí. Pero al igual que preguntaban con el hipotiroidismo, le diría Sí. que una estructura esquizofrénica es más probable que tenga una depresión a que una depresión se convierta en una esquizofrenia. No es necesariamente así la Son otro tipo asociación, ¿no? de Porque la Ok. esquizofrenia alteraciones. implica también procesos disociativos de la con alteración personalidad. de la personalidad, de la psique, y en la depresión no necesariamente se tienen esas estructuras disociadas, pero no va así, no hay una correlación directa. O sea, dice que el psicótico es el que hace castillos en el aire y el esquizofrénico es el que los habita. Algo así. Imagínate, sí, qué barbaridad. Sí, es que Pues son muy bien, situaciones, Roberto. o sea, la psiquiatría es tan amplísima, pero también su manejo hay infinidad de trastornos neuropsiquiátricos importantísimos, Ujú. pero tienen que ser manejados Claro, por con profesionales del múltiples. área, ¿no? Sí. Sí, pero no igual, y también creo que vale la pena, ¿cómo lo explicarán ustedes, doctores? La noción de comorbilidad, porque hay muchos cuadros que se presentan de manera alterna, ¿no? Pero sí es importante diferenciarlos y también ubicarlos en cuáles son los orígenes o las bases de cada uno, porque a veces se puede pensar Y es que el así, ¿no? esquizofrénico tiene Ujú. una tendencia agresiva la mayoría de las veces. No necesariamente. No necesariamente, pero una de sus manifestaciones es que si no está controlado o si no tiene un manejo adecuado, puede ser agresivo. A mí me tocó ver un par de casos que llegaban a urgencias del hospital de Pemex y decían, hay que agarrarle. Yo aquí soy médico, no soy para ponerles la camisa de fuerza. Yo no me meto en ese tipo de problemas porque al rato te demandan por haberlo agarrado y todo eso. Ese es otro asunto, porque se ponía a tirar golpes, le pegaba a la familia. Le dije, yo no me meto.
que venga la familia o que le pongan, y los compañeros sí bien puestos para agarrarlo así, echarle bola a los camilleros. Dije yo, no. No, pues ahora sí que son abordajes especializados y los que se requieren ir con personal capacitado para ese tipo de manejos, para abordajes en crisis y específicamente en crisis psicóticas, que no es cualquier tipo de crisis. Pero, y sobre todo también considerando, como dice, ¿no? Que creo que sin decirlo se refiere a eso, temas de derechos humanos, donde pues también se puede te puede voltear, ¿no? En el sentido de que se tome como una agresión y situaciones que han estado alterando mucho la relación médico-paciente, ¿no? Creo que sí es importante ir a las instancias adecuadas para ese tipo de manejo. Doctores, más adelante en otro programa pueden hablar de suicidio, sobre todo cómo tratarlo en la familia, porque las personas que fallecen se van, pero el dolor se queda en la familia. ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias, Ceci. En otro programa. Sí, vale la pena. Sí, ¿verdad? Y también traer a Miguel Ángel y ellos, sí. Y lástima que Gremlin se fue a radicar a Mérida, que es tanatóloga. Sí. Pero no sé si... ¿Quién? O sea, para también ponerla en línea y... Además tenemos también contactos. O tú tienes contactos, para invitar a tanatólogos, porque pues es que es multidisciplinario el suicidio. Exacto, ¿verdad? También es bien importante. Es bien importante también abordarlo porque, como decíamos hace un rato, está aumentando muchísimo, particularmente entre niños y adolescentes, y se cree todavía, quien cree que es también un acto voluntario, ¿no? O de cobardía o del otro, no nada que ver con ese tipo de situaciones, pero sí entender las circunstancias que viven y anímica y psíquicamente para poder... ¿Es un acto de qué? De voluntad o de cobardía, y quienes dicen que sí es mucho valor o mucha cobardía, o que como si fuera un acto voluntario, pues, ¿no? Sí, un poco como lo que decíamos del échale ganas, ¿no? Entonces, o sea, no es algo más bien no es un acto voluntario. Y había, bueno, que ya falleció Elizabeth Kubler-Ross, que tenía más de 20 doctor honoris causa en Nueva York. Pues era la número 1 en el mundo, ¿no? Ella desarrolló una teoría sobre el duelo, ¿no? El duelo, y escribió cantidad de libros, y la vida después de la muerte, tiene muchos libros. Y La muerte y un amanecer. Les sugerimos que lean un poco de ella. Tiene muchos libros excelentes, una mujer que se dedicó a la investigación de esto, y pues hablar alrededor de suicidio es un tema bastante importante y bastante difícil, porque aquí la doctora Sheaton de la Universidad de Texas menciona en sus artículos que la gente que complementa el suicidio no quería dejar de vivir, quería dejar de sufrir. Claro, que es distinto. Entonces eso es... muchas gracias. Pues estuvimos arriba en el rating todo el tiempo. Qué amables, muchas gracias. Pues muchas gracias a la doctora Alicia, que recién viene de recibir, ¿no? Y de recibir un grado académico con la Universidad Complutense de Madrid, y haber estado en el viejo continente. Muchas gracias. Y pues bienvenida nuevamente al staff del programa. Qué amable. Felicidades por este excelente programa que estuvo plagado y con el rating arriba siempre. A mis compañeros, al doctor Jaime Cleman, al doctor Gabriel Rojas. Muchas gracias. Y a Sai, a Alex y a Rita, y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. Gracias a todos por
tu presencia. escucharnos y su presencia. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales del programa Salud para Todos Radio Online. Los invito a que nos escuchen los jueves de 9 a 11, transmitiendo desde aquí, desde el Hospital Español. Siempre tenemos especialistas invitados con temas de relevancia importantes. Escúchenos, toquen esa campanita en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify. Nos pueden escuchar. Los esperamos y díganos qué temas les quieren escuchar, qué tema les es de interés, y aquí los esperamos todos los jueves de 9 a 11 en vivo.